José María Gil Garre es un intelectual que se sitúa como espectador privilegiado de la realidad en su condición de profesional del periodismo, destacado por sus grandes trabajos de investigación. Él es director del Departamento de Estudios sobre Terrorismo del Instituto de Seguridad Global, diplomado internacional por la UNESCO, y se ha especializado en los movimientos yihadistas y en la evolución del terrorismo internacional. Él empezó a escribir sobre el fenómeno yihadista a principios de los años 90. En su momento avanzó en su momento que cuando cayese Gaddafi en Libia habría un conflicto yihadista. No sé si él es profeta o no, pero el caso es que él ya lo dijo y está escrito. El terrorismo yihadista ha manifestado Chema, así le gusta que le llamen, en varias ocasiones. Es una amenaza compleja, que más allá de una respuesta bélica requiere también una respuesta de los servicios de inteligencia más adecuada, basada en nuevos elementos de análisis de la información y en modificaciones legislativas que aumenten su eficacia. También son claves, sabemos que ha dicho Gil Garre en diversos foros, las políticas de integración para que los musulmanes se sientan verdaderamente integrados en nuestra sociedad. Los atentados de París, de Bélgica, las masacres continuadas en este tiempo cercano, parece que el yihadismo no ha parado de ganar espacio desde los años 80 hasta nuestros momentos y hoy se encumbra como el único que ha sido capaz o que está siendo capaz de temblar a Occidente. El Estado Islámico ha puesto al mundo en pie de guerra. ¿Tenemos que responder a esta lucha abierta en Occidente? ¿Cómo hacerlo? ¿Es realmente el yihadismo una amenaza cercana y compleja? ¿Está detrás la religión? ¿Qué pinta Alá, Dios, en este conflicto? ¿Se puede matar en nombre de Dios? ¿Cómo está situado el ámbito religioso? Las comunidades musulmanas alzan la voz suficientemente ante este fenómeno. ¿Y los demás? ¿Y nosotros? ¿Cómo nos situamos? ¿Por qué no se atreve el Islam a descalificarlo? ¿Facilitamos la sociedad la visibilidad del hecho musulmán desde la normalidad? Muchas preguntas. Yo por lo menos reconozco con mucha humildad que las tengo. Y un experto en el tema que no sé si responderá a todas nuestras cuestiones, pero sí estoy convencido que nos ayudará a clarificarnos en uno de los debates de mayor actualidad que hemos querido traer aquí a este foro de diálogo a los viernes de San Diego. La conferencia la hemos titulado Terrorismo yihadista, la religión no es el problema. Gracias, Chema, por tu gran disponibilidad y generosidad dentro de tu agenda siempre apretada, y te escuchamos con mucho interés y atención. Un fuerte aplauso. Bueno, como soy persona inquieta, prefiero coger el micrófono y moverme un poco. Me siento más cómodo y por lo tanto creo que podré comunicar mejor, y más ahora que la voz no la tengo así como muy potente. Bueno, en principio muchas gracias por la convocatoria, por dejarme participar en este 10º aniversario, creo, ¿no?, del ciclo de los Viernes de San Diego. Yo soy cartagenero, por lo tanto poder participar en una actividad como esta en mi tierra pues siempre es un orgullo, ¿no? Yo soy de Quitapellejos, el barrio de la Concepción, y por lo tanto me siento en casa, y en esta casa más. Por lo tanto, atendiendo a la invitación de Kini, pues me sentiré como en casa, cómodo, y hablaré con total, espero que naturalidad, sobre esta cuestión. Miren, el fenómeno del terrorismo yihadista verdaderamente es un fenómeno muy complejo.
tendemos a dirigir miradas simples respecto de esta cuestión. Y eso nos lleva, como sociedad, también como estados, nos llevan a hacer diagnósticos verdaderamente enclenques, raquíticos, cuando es una amenaza que va a exigir, que nos exige de hecho, como estados y como sociedad, responder de manera muchísimo más compleja al reto que supone esta amenaza. Merece la pena que hagamos un recorrido muy breve, sobre el terrorismo yihadista, sobre la expresión del terrorismo yihadista actual. ¿Cuándo nace? ¿De dónde viene esta expresión terrorista? Esta amenaza que, como bien ha señalado Guinea, hace temblar a Occidente. Como terrorismo internacional es el primer terrorismo, es el primer fenómeno terrorista que ha hecho temblar a Occidente, que ha hecho modificar a Occidente leyes económicas, que ha hecho modificar a Occidente leyes en materia de seguridad, que ha hecho temblar, en definitiva, la convivencia, la confianza dentro de las sociedades. Este fenómeno terrorista, tal como hoy lo conocemos, nace a finales de los años 80. Es verdad que el terrorismo yihadista es muy anterior, se conoce a lo largo de la historia, pero en la expresión actual, esto que conocemos como Al-Qaeda, el Daesh, todo esto, nace a partir de los años 80 en las postrimerías de la guerra afgano-soviética. Allí, en un momento determinado, un individuo que se llamaba Abdullah Azan supo realizar una convocatoria. Vengan los musulmanes del mundo a defender una tierra del Islam que está siendo machacada por una potencia, en aquel momento la Unión Soviética. Y aquella llamada, aquella convocatoria para una lucha, tuvo una gran eficacia. Ni más ni menos que unos 35.000 individuos se desplazaron desde todo el mundo respondiendo a esa convocatoria que hacía Abdullah Azan, el verdadero creador de lo que luego conocimos como Al-Qaeda. Al-Qaeda no es un nombre religioso. Al-Qaeda significa la base en árabe. Por lo tanto, no tiene ninguna connotación religiosa ese nombre. ¿La base de qué? La base de datos. Aquellos 35.000 individuos que respondieron a la llamada, a la convocatoria de Abdullah Azam, fueron censados en una base de datos. Por eso se llama Al-Qaeda, la base. Fue en esos momentos cuando interactúa con Abdullah Azam un alumno suyo, Osama Bin Laden. Ese seguro que ya lo recuerdan, ¿de acuerdo? Y se desplaza, este saudí, Osama Bin Laden, hijo de un yemení, se desplaza a Afganistán, a la frontera entre Pakistán y Afganistán, y es el que se encarga, con un gran poder económico, porque él lo tenía, de preparar todas las infraestructuras de acogida de estos mujahidines que se desplazaban a luchar en Afganistán. Fíjense, hago un paréntesis. En aquella guerra se enfrentaban talibanes, mujahidines, contra la Unión Soviética. Estábamos entonces en plena Guerra Fría. Y en aquel momento, Estados Unidos actuó de forma diferida, pero actuó en favor de los talibanes y de los mujahidines. ¿Para qué? Para enfrentarse a la Unión Soviética. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética nunca se enfrentaron en una guerra, pero sí aprovechaban los escenarios locales para desplegar esos enfrentamientos. Y este fue uno de ellos, el último que se produjo, precisamente en ese periodo. Les pondré un ejemplo que les puede parecer paupérrimo, ¿no?, o pueril, pero lo van a recordar inmediatamente para que vean cómo en aquel momento esos talibanes, esos mujahidines, no eran vistos por Occidente como unos terroristas. Eran vistos como amigos. Seguro que habrán oído la película Rambo, ¿verdad? En la tercera parte, no se la recomiendo como obra cinematográfica porque no tiene ningún valor, pero sí me sirve para ponerles un ejemplo. La tercera parte de Rambo termina con un cartelito que dice, dedicada esta película a los bravos mujahidines que defendieron su tierra de la invasión soviética. Es una película de propaganda de Hollywood, ni más ni menos. Por lo tanto, ya encontramos a Occidente implicado en aquella guerra, aliado con los que luego se convertirían en enemigos.
Por lo tanto, el concepto de terrorismo, como verán, es un concepto un tanto difuso. No es un concepto claro, porque los que hoy son terroristas, mañana no lo son. Pensemos por un momento en un movimiento revolucionario como el que se produjo en la independencia de las colonias de Estados Unidos. Aquellos individuos llegaron a ser terroristas. Luego se conformaron como los creadores de un gran país, Estados Unidos. Por lo tanto, debemos saber que el término terrorismo no está ni siquiera no está dotado de una precisión como tipo penal, como delito, en el derecho penal internacional. No existe una definición de terrorismo como delito penal internacional perseguible por el Tribunal de Justicia Internacional. No existe. Cada país tiene su definición de terrorismo. Bien, pues es en ese contexto en el que nace lo que luego conocimos como Al-Qaeda, y ahí es en ese contexto donde nace la actual expresión del terrorismo yihadista. A partir de ese momento, una vez finaliza la guerra de Afganistán, este terrorismo yihadista fue muy eficaz para espolear a Estados Unidos, a la única superpotencia después de la Guerra Fría, y atacarlos sistemáticamente en diferentes partes del mundo, hasta obligarles a responder en una guerra descomunal. Posteriormente, de nuevo, ¿dónde? En Afganistán. En Afganistán. ¿Cómo atacaba? ¿Qué hizo ese terrorismo yihadista para provocar que el mundo occidente respondiera bélicamente? Porque frente al terrorismo nunca el mundo había respondido bélicamente, desplegando grandes guerras. Se había respondido con policía, con servicios de inteligencia, pero nunca había respondido de forma bélica. Esta es una de las novedades también. Pues miren ustedes, Al-Qaeda consiguió espolear a Estados Unidos a base de ataques asimétricos, de una guerra asimétrica. David contra Goliat. Atacaron embajadas en Nairobi, en Kenia, al mismo tiempo. Atacaron las Torres Gemelas. Todos recordamos el ataque de 2001. Pero es que en 1993 ya habían atacado las Torres Gemelas. Metieron un camión bomba en el sótano del World Trade Center de Manhattan y mataron a una decena de personas, pero no consiguieron derribar las Torres Gemelas. Atacaron un destructor, un superdestructor, el USS Cole, con una pequeña barca neumática, matando un montón de soldados, partiendo prácticamente el barco por la mitad. Y así se fueron sucediendo un montón de ataques, hasta conseguir los ataques del 11 de septiembre de 2001. El siglo XXI comenzaba a cambiar, cambiaba radicalmente ese día. Ese día unos individuos, una docena apenas de individuos, jóvenes, por cierto, que habían estado preparando los últimos momentos de los atentados en España, incluso habían conseguido los pasaportes aquí, con una relación con Murcia, con la región de Murcia. Estos individuos consiguieron montar todo un atentado aparentemente muy complejo, pero en realidad utilizaron elementos muy sencillos. Desde la sencillez consiguieron atacar ni más ni menos que las Torres Gemelas, con aviones. Y consiguieron atacar el Pentágono, también con un avión. Aquel ataque tenía una carga simbólica verdaderamente espectacular. Estaban atacando el símbolo del poder económico, con el World Trade Center, y estaban atacando el símbolo de poder militar de la superpotencia en el Pentágono en Washington. ¿De acuerdo? Y eso nos llevó a una guerra de dimensiones internacionales durante 10 años. Se declaró el final antes, pero el conflicto, las muertes en masa se produjeron a lo largo de 10 años, y fue la primera vez, fíjense ustedes, el terrorismo yihadista consigue que por primera vez en la historia de la OTAN se activara el artículo 5. El artículo 5 de la OTAN es el que prevé que ante el ataque a un país miembro de esa coalición, todos los países responden de forma común
como si todos hubieran sido atacados. Eso es la primera vez que se produce. Ni siquiera durante la Guerra Fría entre la OTAN y el Pacto de Varsovia se llegó a producir una situación así. Fue un ataque terrorista el que lo provocó. Y de ahí empezó a cambiar el mundo, hasta nuestros días. Voy a hacer un salto rápido porque hacer un recorrido por ataques y demás va a ser absurdo. Ya tenemos un poco localizado el momento, la génesis de esta expresión del terrorismo yihadista. Pero tenemos que hablar de la guerra de 2003, la guerra de Irak. Seguro que todos recuerdan cómo el mundo, la gente, se manifestó en contra de aquella guerra que estaba justificada en supuestas armas de destrucción masiva que nunca aparecieron. Luego los líderes internacionales, menos el presidente de España, todos los líderes internacionales vinculados a aquella decisión han reconocido que no existían las armas de destrucción masiva. Y se inició una guerra contra Irak, ¿de acuerdo? Al tiempo que se estaba desarrollando la guerra de Afganistán. Esa guerra, la del 2003, es la que va a servir para que nazca un grupo terrorista que hoy nos subyuga, nos atenaza, nos desconcierta. El Daesh actual nace en el contexto de la guerra de 2003 y nace como Al-Qaeda en Irak. Por lo tanto, cuando le oigan a los analistas hay de todos los tipos, y hay gente que piensa diferente a mí, por lo tanto no crean que yo tengo la verdad absoluta, ni yo quiero tenerla, ¿no? Pero lo cierto y verdad es que el Daesh, el actual Daesh, o el autodenominado Estado Islámico, nace en el contexto de la guerra de Irak y se hizo llamar, procedía de otra nomenclatura, pero se franquició como Al-Qaeda en Irak, o Al-Qaeda en la tierra de los dos ríos, realmente, que es como se denominó. Y ese grupo terrorista, Al-Qaeda en Irak, fue dirigido por un individuo verdaderamente terrible, que se llamaba Al-Zarqawi. Al-Zarqawi fue el creador de este grupo terrorista, singularmente, una franquicia singular de la Al-Qaeda internacional en Irak. ¿Por qué se destacó Al-Zarqawi? Al-Zarqawi se destacó por la dureza, por la crueldad, por la violencia. Era una violencia absolutamente desbordante. Una violencia que llegó a generar problemas dentro del mundo musulmán a los propios líderes de Al-Qaeda, a Osama Bin Laden y a Ayman al-Zawahiri. Hasta el extremo de que Osama Bin Laden y al-Zawahiri le ordenaron no practicar determinados tipos de ataques. ¿Cuáles eran esos ataques? Decapitaciones, degollamientos, torturas en público, ante la masa, bombas en las mezquitas. Era terrible. Tan es así, tantos problemas le generó su violencia incluso a la propia Al-Qaeda, que Al-Qaeda le sirvió a los Estados Unidos en bandeja a este Al-Zarqawi. Y quedó desarbolado ese movimiento. Fue pasando de un dirigente a otro hasta llegar a un individuo cuyo nombre les va a sonar ahora: Abu Bakr al-Baghdadi. Hubo otro Baghdadi anterior, pero hasta que llega a este momento, a este individuo, y este individuo es el que va a operar luego como Al-Qaeda en Irak hacia el futuro, hasta nuestros días. Por lo tanto, hemos llegado prácticamente al Daesh. ¿Cómo nace el Daesh? El Daesh es un acrónimo en árabe, Dawa al-Islamiyya, que viene a decir que es el Estado Islámico, ¿de acuerdo? ¿Pero cómo nace? Pues miren, cuando llegan las mal llamadas primaveras árabes, hace 5 años, en Siria se inicia un movimiento de revueltas que no estaban tan vinculadas a las denominadas primaveras árabes y sí estaban teledirigidas por parte de esas protestas, de esas revueltas, estaban teledirigidas por estos movimientos yihadistas. Se mezclaron dos cuestiones: la revuelta civil contra el régimen de Assad y unas revueltas inducidas por este fenómeno del terrorismo yihadista, por movimientos vinculados a esta ideología. Al-Qaeda en Irak cambió de nombre, manteniéndose franquiciada con Al-Qaeda,
cambió de nombre y se hizo llamar Estado Islámico de Irak y Siria, o de Irak y Levante, ¿de acuerdo? El ISIS. Se desplazó esa Al-Qaeda en Irak, se desplazó al interior de Siria para participar en aquel conflicto, hasta el extremo de quererse arrogar todo el protagonismo del enfrentamiento contra Bashar al-Assad. ¿Qué ocurre? Pues que Al-Qaeda tenía otro brazo operativo ahí en Siria, un nombre que también le suena, el Frente al-Nusra, el Frente de la Victoria. Y el actual jefe de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, decidió nombrar como representantes de Al-Qaeda en Siria a este Frente Nusra, con lo cual se produjeron unos leves enfrentamientos, entre Nusra y Al-Qaeda en Irak, renombrada como Estado Islámico de Irak y Levante. Tras esos enfrentamientos, hace 2 veranos, antes justo del Ramadán, los individuos, los grupos que formaban este Estado Islámico de Irak y Levante, terminan los enfrentamientos con Al-Qaeda, definitivamente cambian de nombre, hacen un movimiento táctico de nuevo hacia su tierra, hacia el norte de Irak, penetran Irak, llegan hasta Mosul, se quedan todo el norte de Irak, donde hay pozos de petróleo, donde hay ciudades importantes. Mosul es la segunda ciudad de Irak. Y se quedaron con toda esa zona. ¿Y quién defendió a los habitantes de todo ese territorio? Se supone que tenían que hacerlo los soldados que habían dejado los americanos preparados en Irak. Los soldados que habían dejado preparados los americanos en Irak huyeron como ratas, dejando allí todo el armamento, un armamento muy potente, del cual se apropió este grupo. ¿Y qué pasó más? Pues que al llegar a Mosul, solamente tuvieron, sin pegar un tiro, tuvieron que abrir la puerta de la sede del Banco Central de Irak en Mosul y se encontraron con unas reservas, se estiman que de entre 400 y 600 millones de dólares, ni más ni menos. Un grupo terrorista con 600 millones de dólares. Cuando la gente pregunta, ¿y cómo se financian? Oiga, mire, es que el Daesh es el grupo más financiado de la historia, el grupo terrorista. Bien, cuando se hacen con todo el norte de Irak, justo la víspera del Ramadán de hace 2 veranos, este individuo que hemos mencionado antes, Abu Bakr al-Baghdadi, se presenta en un vídeo muy espectacular dentro del contexto pseudo-religioso de este fenómeno, se declara como califa, se nombra califa, se nombra Emir al-Muminin, comendador de los creyentes, y pide que todos los musulmanes del mundo le rindan pleitesía, la de ella, el vasallaje. Y así se consolida el liderazgo, definitivamente, de Abu Bakr al-Baghdadi y se genera, esto es una explicación muy rapidita, y se genera este actor singular del terrorismo yihadista que todos conocemos ya como Estado Islámico o Daesh. Hasta aquí creo que, aunque haya sido dando unos saltos importantes, creo que hemos situado, ¿no?, un poco la línea histórica de este fenómeno en su versión actual, de este fenómeno del terrorismo yihadista en su versión actual. Bueno, ¿y qué ha pasado? Pues miren ustedes que el Daesh ha utilizado técnicas que ya había utilizado, como hemos visto, Al-Qaeda, la convocatoria de los musulmanes del mundo para actuar en defensa de las tierras del Islam y, en este caso, del Estado Islámico. Eso tiene una fuerza verdaderamente impresionante. Y ha sido capaz de movilizar casi tanta gente como logró Abdullah Azzam. Pero en este caso, los individuos movilizados no se han vinculado a la defensa de una tierra del Islam agredida por un país. Se han vinculado a una ideología verdaderamente terrible, a un grupo que aspira a crear ni más ni menos que un califato global,
sometido a los dictámenes de un individuo que se hace llamar califa y que por lo tanto está dotado de autoritas religiosas. Y esto tiene un peso específico muy importante. Por lo tanto, no estamos ante un grupo terrorista más. Estamos ante una verdadera novedad histórica. Asistimos a la actuación a nivel mundial de un grupo terrorista que ha superado en capacidades a aquel que empezó a transformar el mundo en el 2001. Ha superado incluso a Al-Qaeda. Porque ha lanzado un mensaje con su actividad de una gran fortaleza. Tenemos un territorio, tenemos un Estado, tenemos un califato, tenemos autoridades, tenemos autoridad religiosa. Por lo tanto, podemos lanzar fatwas, mandatos, órdenes. Y convocamos a todos los musulmanes del mundo a luchar de nuestro lado para conseguir una umma, una comunidad mundial. El mundo será sometido a su raquítica idea del Islam, será convertido a ese Islam o tendrá que terminar muerto. Todos los infieles convertidos o muertos. Y ese es el futuro que quiere para el mundo este Abu Bakr al-Baghdadi. Parece una locura, ¿verdad? Parece un disparate, pero es la ideología, es la idea, es lo que está sirviendo para actuar de la forma que están actuando. Veamos. ¿Cómo es posible que chicos de aquí, España, de Francia, de Bélgica, de Marruecos, se incorporen a luchar en Siria e Irak, se incorporen a esta ideología? Y una pregunta que todavía nos desconcierta más. ¿Cómo es posible que chicos españoles de tradición aparentemente cristiana, seguramente una fe no vivida, no experimentada, cómo es posible que esos chicos hagan una conversión aparentemente religiosa, ya les adelanto que no es una conversión religiosa, y se incorporen también a este yihadismo tremendo? ¿Qué hacen estos chicos cuando van allí? Miren, durante los últimos 3 años yo me he dedicado a la observación de redes sociales. Mi trabajo fundamental en el ISG hasta ahora ha sido la observación de redes, la localización de individuos vinculados a España, Bélgica, Francia, Marruecos, a nuestro entorno, que han hecho el hijra, la emigración, y se han incorporado al Daesh o al Frente Nusra en Siria e Irak. Ha sido una experiencia que ahora tengo que continuar, no hay más remedio, pero ha sido una experiencia verdaderamente dura. Además de por los materiales videográficos que tienes que ver, donde lo que más llama la atención, lo que más desconcierta, lo que más te rompe por dentro, es pensar que un ser humano se deshumaniza hasta el extremo de que, como él se ha convertido en una cosa, y no en un ser humano, es capaz de cosificar al otro hasta el extremo de considerarlo menos que un animal. Y por eso vemos chicos jóvenes que se han criado en nuestras calles, que han ido a nuestros institutos o a nuestros colegios, que cuando han llegado allí han sido capaces de decapitar a personas, degollarlas, crucificarlas. Y no a un individuo en una acción de guerra, en una acción de combate, sino fríamente. Han participado en las persecuciones de yazidíes, de cristianos, de kurdos, han entrado en aldeas y las han quemado con toda la población dentro, han violado a chicas sistemáticamente. Esta es la conducta violenta, criminal que despliegan estos chicos, nuestros yihadistas, los que han salido de aquí. Chicos que son capaces de entregar su mente a una idea que les lleva a montarse en un camión con 1.500 kilos de explosivo, entrar en un cuartel y matar a 600 personas. Chicos nuestros, con pasaporte español, con DNI español. Por lo tanto, estamos ante un fenómeno verdaderamente inquietante, muy duro.
Y contra este fenómeno que es capaz de llevarse a nuestros chicos allí para desarrollar estas conductas, el mundo no se ha mostrado eficaz. ¿Por qué? Pues porque el mundo, no sé por qué, no sé quiénes son los que deciden no actuar de una determinada manera u otra. Lo cierto y verdad es que el mundo, Occidente, Europa, no ha sabido enfrentar esta amenaza compleja con los medios que la propia amenaza ha utilizado. Esta tarde hablaba con Julián y con unos amigos vinculados a todas estas cuestiones. Hablaba de la idea que yo tengo respecto de este campo de batalla, de esta guerra que se está desenvolviendo en el mundo. Hay dos campos de batalla. Yo siempre digo que hay dos campos de batalla. El campo de batalla de la realidad real, que es donde se producen todas esas torturas, los combates, los atentados en París, en Bruselas, los que puedan producirse en España, ese campo de batalla de la realidad real. Y luego está el campo de batalla de la realidad virtual, Internet. Osama Bin Laden, el creador o el hacedor, ¿no?, de todo este fenómeno novedoso, decía en su tiempo que Internet sería el 50% de su yihad, Pues bien, en el campo de batalla de la realidad real, los estados se muestran algo más operativos. Allí donde el fenómeno se expresa bélicamente, en forma de guerra, los estados responden bélicamente. Es evidente que a quien está disparando con un cañón de 20 milímetros no lo podemos combatir con una pistola. Se combate bélicamente. Cuando este fenómeno yihadista se expresa como terrorismo puro y duro en las calles de París, de Bruselas o en donde se produzca aquí en Occidente, evidentemente no cabe una respuesta bélica, sino una respuesta policial. Y ahí tienes a la policía actuando en París, en Bélgica, en unos sitios con más éxito que en otros, pero se responde policialmente. Sin embargo, en el campo de batalla de la realidad virtual, los estados no actúan. Cero. No hay ninguna acción estatal, regional o internacional dedicada a combatir la expansión de la ideología, a elaborar una contranarrativa, a elaborar un contradiscurso. Apenas podemos cerrar algunas páginas web que rápidamente se abren en otro servidor, en otro país. Y en ese campo de batalla de la realidad virtual es donde se están produciendo los procesos de captación. Es donde se está produciendo procesos de financiación. Por Internet se entrena, por Internet se expande la ideología. A través de Internet se fanatiza, a través de Internet se capta. Y a través de Internet se explica a la gente cómo llegar a Siria o Irak, y a través de Internet se explica cómo atentar en París, en Madrid o en Londres. Y en ese campo de batalla los estados no han logrado hacer nada. Cero. A veces me pregunto si esta comunidad internacional, tan potente para unas cosas, es idiota para otras. ¿No somos capaces de crear como comunidad internacional una dinámica inteligente que contraprograme a esta ideología, que elabore una contranarrativa eficaz? Pues parece ser que no. Es más, se desprecia el esfuerzo de los musulmanes que quieren hacer esa contranarrativa. No se les dan los espacios adecuados. Ahora hablaremos del hecho religioso. Estamos ante un fenómeno verdaderamente complejo, que va a requerir, desde mi punto de vista, una respuesta bélica allí donde el terrorismo se expresa bélicamente. Va a requerir una respuesta policial, legislativa y de inteligencia, donde el fenómeno se muestra más asimétrico, es decir, con acciones terroristas, tal como las hemos visto en París, en Bruselas, antes en Madrid y en otros sitios.
Pero va a requerir, sobre todo, teniendo en cuenta que este fenómeno nos puede acompañar durante todo el siglo XXI, va a requerir un esfuerzo que nos lleve a construir sociedades más integradas. No puede ser que en una misma sociedad vivan dos sociedades en paralelo que no conviven, viven juntas, pero no conviven. Gente que no se mira con confianza. Esto viene a cuento de lo siguiente. Creo que les voy a poner un ejemplo y van a entender a lo que me refiero, porque va a explicar también cómo se produce la captación de estos chicos que decía antes. ¿Recuerdan ustedes los atentados a principios del año pasado de Charlie Hebdo y el supermercado Kosher en París, verdad? Los autores de los atentados de Charlie Hebdo fueron dos hermanos muy jovencillos, los hermanos Kouachi. Estos chicos eran de París, nacieron en París, son franceses. Eran hijos de un matrimonio tunecino, una familia desestructurada. El padre los abandonó y la madre, no recuerdo si llegó a quitarse la vida, pero sí intentó quitarse la vida delante de los dos chicos. Los dos chicos fueron criados por el sistema público francés, son hijos de la República. Pero esos chicos, nacidos en París, nunca experimentaron París como la ciudad de las luces. Como la ciudad de las luces. No, París era para ellos el suburbio, la marginación. Eran chicos que apenas sabían hablar árabe, de hecho no sabían hablar árabe prácticamente. Eran chicos que no se sentían franceses, siendo parisinos. Es curioso. Y eran chicos que tampoco se sentían tunecinos, porque Túnez era el país de los padres. Pero no tenía ninguna vinculación afectiva con Túnez. Tampoco tenían esa vinculación afectiva con su país, con Francia, esa gran nación. Ellos no se sentían afectados por los valores de la República. No se han sentido reconocidos como ciudadanos de Francia, realmente, aunque lo tuvieran en los papeles. Porque claro, el sentimiento de pertenencia a un sitio es un sentimiento, tiene un componente de afecto. No es solamente una cosa racional, no es solamente cosa de un papel. Estos chicos no se han sentido identificados con su entorno. Han experimentado una desidentificación con el entorno. Sumen ustedes estas cuestiones: desafecto social, falta de afecto familiar, unas carencias afectivas importantes, una desidentificación en relación con el entorno, en un momento clave en el proceso de personal, vital de cada uno de estos individuos, en la adolescencia. Al final todos necesitamos reconocernos, identificarnos en relación con. Y estos chicos también. Sí sabían una cosa. Sabían que eran musulmanes. Y percibían, porque así lo verbalizaban, todo esto lo sabemos porque está incluso escrito por ellos y contado por los que le conocían. Sí sabemos que se reconocieron como musulmanes y que sentían que porque son musulmanes, porque eran musulmanes, a la base de ese desafecto, de esa desidentificación, estaba el hecho de ser musulmán. No me afectan, no me quieren, no me reconocen como francés porque soy musulmán. Es una cosa extraña porque es un país donde viven 10 millones de musulmanes. Sin embargo, en esos entornos de falta de expectativa de futuro, de marginación, es fácil no sentirse francés y sentirse apegado a lo que sí son, musulmanes, sin saber muy bien ni siquiera qué es ser musulmán. Eran chicos que no iban a la mezquita. Insisto, no sabían hablar árabe, no habían leído el Corán, pero sí percibían que a la base de ese desafecto, insisto, estaba el hecho de ser musulmán. Cuando afloran esas vulnerabilidades en chavales de este tipo, y en un entorno donde
se desenvuelven grupos radicales, donde hay elementos facilitadores, cuando esas vulnerabilidades son detectadas, son un campo abonado para el inicio de un proceso de radicalización. Pues este proceso no es exacto en todos los individuos, pero les puedo asegurar que en los aproximadamente centenar de perfiles yihadistas con los que he operado, hablado con ellos y demás, es algo que se repite sistemáticamente. Desafecto, desidentificación, en definitiva una gran frustración. Yo no responsabilizo de eso a la sociedad, pero la sociedad ha fracasado ahí. Es evidente. Es evidente. Porque esos chicos han salido de nuestra sociedad. Han salido de aquí. Bien, pues estos chicos se incorporaron a un proceso de radicalización, terminaron por incorporarse a una estructura del terrorismo yihadista que les ordena matar, ¿en dónde? En Francia, en su país. Y cometen una acción terrible. Mataron a 12 personas. A 12 personas. Desarmadas. A 12. Y cuando salieron de la redacción de Charlie Hebdo, mataron a un policía francés, que solamente tenía una pistola. Ellos llevaban Kalashnikov. Por cierto, el policía francés asesinado, musulmán. Musulmán. Finalmente, recordarán ustedes que terminaron acribillados a balazos por la policía francesa, igual que ocurrió con Koulibaly en el supermercado Kosher, después de otra matanza en el centro de París. Esta es la amenaza que estamos enfrentando. Esta es la amenaza que estamos enfrentando. Y es una amenaza creciente. Créanme que a mí no me gusta ser pesimista. Yo normalmente tengo un tono vital optimista. Al menos razonablemente optimista. Pero frente a este fenómeno, soy pesimista, hoy por hoy. ¿Por qué? Porque la sociedad, nuestras sociedades, la española también, la francesa, la británica, la alemana, la italiana, nuestras sociedades, nuestros estados, no están respondiendo, no están creando el clima adecuado para corregir esta situación que está llevando a chicos a incorporarse al terrorismo. Pero fíjense, este terrorismo, esta ideología, con su forma de actuar, no solamente está captando chicos musulmanes, está provocando que chicos españoles, como decía antes, que se llaman Antonio, Juan o Pepe, hacen un proceso de conversión express. Por lo tanto, ya no puede ser una conversión religiosa, porque San Pablo, que se cayó del caballo, necesitó un golpe bastante fuerte, quedarse ciego, etcétera, hasta terminar de darse cuenta de lo que había pasado. La conversión religiosa necesita un esfuerzo intelectual. Es algo que se experimenta. Esto es una conversión ideológica. Captan a chicos españoles de tradición, entre comillas, cristiana, y los convencen para que hagan una conversión y se incorporen, como hacen con los chicos, como los hermanos Cachí, se incorporen a algo importante, más importante que ellos mismos, que se incorporen a una aventura, y se lo venden de forma muy atractiva, hasta conseguir captarlos e introducirlos, incorporarlos al terrorismo yihadista. Esto no se vayan a creer que es muy extraño. Esto está pasando ya más veces de lo que nos creemos. Les voy a recordar una operación policial, la operación policial Caronte. Fue ejecutada por los Mossos d'Esquadra hace unos meses. Y ahí detuvieron a un montón de individuos que estaban preparando varios atentados en Barcelona. Atacar una sinagoga, cortarle la cabeza a un turista en una plaza de la ciudad. Estaban preparando ese tipo de atentados. Ese grupo de terroristas fue infiltrado por un policía catalán que fue descubriendo los planes y terminó por desarticularlo, ¿no? Por facilitar la información que permitió a la Audiencia Nacional intervenir y detenerlos a todos.
De todas las células, creo que eran unos 11 o algo así, más de la mitad, 5 o 6 eran españoles de pura cepa. De pura cepa. ¿Recuerdan? Antonio el Barbero. ¿Les suena esa operación? Tal Antonio el Barbero. Si leen ustedes su diario, yo he tenido la posibilidad de leerlo, bueno, un pequeño diario que había escrito desde que se había producido la conversión, desde que había pronunciado la shahada, muy poco tiempo, estamos hablando de meses, pasa directamente a escribir de degollamientos, de hacer el yihad. ¿Es una conversión religiosa? No. Se han convertido a una ideología. A una ideología. Por lo tanto, soy pesimista porque nuestras sociedades occidentales, esta sociedad europea, cuna del humanismo que hablábamos esta tarde, lo cierto y verdad es que ha entrado en una dinámica donde no se ofrecen valores potentes a los que anclarse. Despreciamos lo que son nuestros valores. Consumismo, decía Julián esta tarde, es verdad. Ha sustituido, o sea, un contravalor ha sustituido a nuestros valores tradicionales, ¿no? En el mejor sentido de la palabra, lo de tradicionales. Y a la base de estas captaciones hay mucho de esto, ¿de acuerdo? Y es por ello que, mientras no seamos capaces de construir como estados y sociedades respuestas complejas e inteligentes frente a este fenómeno complejo, estamos dejando la cancha libre para que este fenómeno nos gane, nos venza. Porque hoy por hoy, esta guerra, más allá de que recurramos a la grandilocuencia de la democracia ganará, sí, vale, de acuerdo. Pero hoy por hoy, tácticamente, el terrorismo yihadista está ganando, desgraciadamente, la batalla. Renunciamos a espacios de ciudadanía, a derechos de ciudadanía que hemos ganado como europeos. Seguramente cuando se establecieron esos derechos de ciudadanía no se hizo la prospectiva adecuada para prevenir cualquier acción de los malos. Por ejemplo, un derecho de ciudadanía es el espacio Schengen. Habrán oído, se va a cerrar el espacio Schengen. El espacio Schengen hace que un europeo que vive en el puerto de Santa María, en Cádiz, pueda irse hasta Polonia sin tener que entregar el pasaporte. ¿Por qué? Porque es ciudadano europeo. Y ese derecho de ciudadanía estamos a punto de perderlo. ¿Por qué? Porque está el terrorismo yihadista. Hoy, todos los que viajamos tenemos que soportar que nos desnuden en un aeropuerto con unas maquinitas donde nos ven hasta las entrañas. ¿Por qué? Porque está el terrorismo yihadista. Los estados, cuando se produce un atentado, elevan los niveles de alerta, lo que implica una inversión importante en revisiones de seguridad, despliegue de no sé qué. ¿Por qué? Porque está el terrorismo yihadista. Cuidado cómo movemos los capitales, qué hacemos en Internet, porque nos pueden estar observando. ¿Por qué? Porque el terrorismo yihadista está operando. Y necesitamos también sentirnos seguros. Por lo tanto, debemos reflexionar en realidad quién está ganando batallas y quién las está perdiendo. Miren, cada vez que respondemos como estados, cada vez que respondemos como sociedades, cada respuesta de las que hemos elaborado han sido reivindicadas como victorias por los terroristas. Cuando nuestros jefes de gobierno, ministros de Interior, dicen vamos a suspender o vamos a modificar el Tratado Schengen, el sheikh de turno hace un vídeo diciendo estamos obligándoles a cambiar sus leyes. Y eso lo han conseguido 3 mujahidines en París. 3 individuos han puesto al mundo a sus pies. ¿Se fijan ustedes qué mensaje? 3 individuos atentando en París consiguen que el continente europeo y Estados Unidos modifiquen leyes. 3 individuos. 3. Por lo tanto,
debemos reflexionar sobre si en realidad estamos respondiendo con inteligencia y con eficacia a un fenómeno como este. Yo creo que no. Yo creo que no. Creo que necesitamos elaborar respuestas mucho más complejas. Y no pensando tanto en lo inmediato como en lo inmediato, lo mediato y el largo plazo. Porque a diferencia de nosotros, el tiempo para ellos es un factor diferente. Nuestro tiempo se mide en legislaturas políticas, los 4 años de los políticos, que tienen que dar unos resultados para ganar las próximas elecciones. Ese es nuestro tiempo. Sin embargo, Abdullah Azzam decía que el tiempo para ellos es otra cosa. Él decía que estos occidentales tienen los mejores relojes del mundo, pero que el tiempo es de ellos. Y eso tiene una fuerza verdaderamente imponente. Es por ello que no soy optimista, mientras no seamos capaces de elaborar respuestas más complejas. Bueno, pues hasta aquí hemos hecho un recorrido histórico y un análisis de situación. Espero, y ahora les pediré que me hagan todas las preguntas que puedan, ¿vale? Pero el tagline de la charla era que la religión no es el problema. Mire, la violencia vinculada al hecho religioso no es ninguna novedad, no es cosa de los musulmanes de ahora, ¿eh? También ha sido cosa de los cristianos. Y yo no reconozco el hecho religioso cristiano, el hecho religioso, yo no reconozco a Jesús de Nazaret en las cruzadas. Yo no reconozco a Jesús de Nazaret en la Santa Inquisición. ¿No? Yo no sé si alguno de ustedes reconoce a Jesús de Nazaret en eso. Jesús de Nazaret, como cristianos, es nuestro hecho religioso. Creemos que el Dios de un cosmos infinito se hizo hombre, un hombre sencillo, que fue capaz de dar su vida en la cruz por el ser humano, por lo más preciado de la creación. Esa es nuestra fe, ese es nuestro hecho religioso. ¿Nuestro hecho religioso verdaderamente justifica la violencia? ¿Esa violencia desmesurada de las guerras y demás? No. Pues el hecho religioso musulmán tampoco. El hecho religioso islámico tampoco. Porque barbaridades sobre la violencia que puedan ser interpretadas sin un código exegético adecuado, sin un código interpretativo adecuado, textos que parecen que nos inducen a la violencia, los vamos a encontrar en todas las religiones. Basta leer el Libro de los Reyes, pero también nuestro Nuevo Testamento. Cuando Jesús dice, he venido a traer el fuego, va a levantar el hacha, el hijo contra el padre. Bueno, son textos que requieren un código exegético. Todos los textos religiosos, pues los del Islam también. Y existen códigos que nos permiten interpretar los textos religiosos coránicos con arreglo a un recto entender. Los textos religiosos de la tradición judaica también tienen componentes de violencia que hay que saber interpretar. No vale que cualquiera nos haga una interpretación literal de un disparate. No vale. Y es por ello que les digo que ni nuestro hecho religioso cristiano, ni el islámico, ni el judaico puede ser considerado responsable de la conducta de los musulmanes, de los cristianos o de los judíos. Es incorrecto cuando decimos el terrorismo islámico, igual que sería incorrecto hablar de terrorismo cristiano. Quizá no sepan que existen milicias cristianas que actúan de forma terrorista en diferentes países del mundo, por ejemplo, la República de Centroáfrica, donde se masacra a los musulmanes. Aquí en Occidente no se explican mucho noticias sobre esto, pero los musulmanes se las conocen, ¿eh? Y hay vídeos y hay de todo, ¿eh? Quizá no sepan que los pacíficos budistas en Myanmar
ver estas escenas de verdad congelan el corazón, despellejan vivos a los hijos de los musulmanes y en un ejercicio atroz llegan a comerse a las criaturas. Son budistas y eso no es terrorismo budista. Un viejo imán en Roma, pegadito a la gran mezquita de Roma, que es muy bonita, está a las afueras de la ciudad, es realmente un edificio que les recomiendo que vayan a verlo cuando vayan a Roma. Un viejo imán pegadito a la mezquita de Roma, ya les digo, un viernes, que aprovechan pues para poner sus mercadillos, sus cosas, venden el Corán y tal, me decía que el problema no es la religión cristiana, la judía o la islámica, que eso no es problema. El problema son los musulmanes, los cristianos y los judíos, los hombres. Son los hombres los que hacen una adulteración, malinterpretan, retuercen los textos religiosos hasta hacerles decir lo que en realidad no dicen. Miren, hay una tradición en el Islam que son los 99 nombres de Alá. ¿Saben ustedes cuáles son los nombres de Alá que más veces, todos los días del año, pronuncian los musulmanes? El más compasivo, el más misericordioso. La Sura 1, el capítulo 1 del Corán, la Sura que abre el libro, se llama Al-Fatiha, comienza así comienza el Corán. Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Y sigue, Alhamdulillahi Rabbil Alamin ar-Rahman ar-Rahim. En el nombre de Dios, el más compasivo, el más misericordioso. Gracias le damos a Dios, el más compasivo, el más misericordioso. Y eso lo dicen 34 veces al día. 5 oraciones, 17 recitaciones de la Sura Al-Fatiha, 34 veces dicen de Alá que es el más compasivo, el más misericordioso. Ninguna religión que tiene a Dios como el más compasivo y el más misericordioso justifica esta violencia tan cruel que nosotros estamos viendo. El hecho religioso en sí no es el problema. Es más, yo creo que los hechos religiosos van a ayudarnos a buscar la solución a esta cuestión. Va a formar parte del catálogo de recursos que los estados y las sociedades van a tener que utilizar para ganar esta cuestión. Si no lo hacemos contando con el hecho religioso, no ganaremos. No ganaremos. Algunos se empeñan en decir, es que el Corán dice, ya, pero es que la Biblia también lo dice. Y miren, los cristianos y los musulmanes, singularmente, los tres, los judíos, cristianos y musulmanes, nacemos de un tronco común, Abraham, somos la fe de Abraham, prolongada, progresiva a lo largo pero nacemos todos del mismo padre, que es Abraham. Bien. Los cristianos, singularmente, decía, y los musulmanes tenemos muchas cosas en común. Es decir, podemos encontrar espacios desde los que mirarnos con confianza. Muchas cosas en común. Fíjense, Jesús, el nombre de Jesús, Isa, en el Corán, sale más veces que el de Muhammad, que el del propio profeta de los musulmanes. Jesús es considerado por los musulmanes, digamos, como el segundo gran profeta. Es más, es el profeta vivo, porque es quien, según la tradición musulmana, vendrá al final de los tiempos a anunciar el final de los tiempos. Pero fíjense, cuando hay un capítulo entero del Corán, un capítulo entero, muy bonito por cierto, quizá el más bello en cuanto al texto, que está dedicado entero, ese capítulo, a María, la madre de Isa, de Jesús.
¿Y saben lo que dice sobre el nacimiento de Jesús? Que el ángel de Dios se presentó ante María y le dijo que iba a ser la madre del Mesías. Es un término que también nosotros, los cristianos, aplicamos a Jesús. El Mesías, un enviado. Lo cuentan casi de forma parecida a nuestros textos. Por cierto, María sale descrita y hay un capítulo entero, largo, dedicado a ella. Más que en nuestros textos, más que en nuestros textos. Y para ellos María, incluso desde nuestra perspectiva, es un ser venerable. Un ser venerable. Sale su nombre, no sale el de la mujer de Muhammad ni nada de eso. Sale el nombre de ¿quién? De María. Fíjense, cuando surge el Islam, cuando se produce la revelación de Alá a Muhammad, por cierto, lo primero que le dice Alá a Muhammad es Ikra, lee. Esa es la primera palabra que aparece en el Corán. Muhammad era un hombre inculto, o sea, no inculto, no sabía leer y escribir, y se quedaría ese hombre pues sorprendido, ¿no? Aquello tal. Ikra, lee. Lee, el significado de Ikra, no es solamente lee, sino lee, comprende, investiga, plantéate cuestiones. Es un ejercicio del logos, del pensamiento. Es un ejercicio potente, es un mandato potente. Bueno, les decía, cuando se produce la revelación de Alá, cuando empieza a revelarle el Corán, y Muhammad sale por las calles de Meca a empezar a hablar de esto, los mismos mecanos, es decir, los habitantes de la Meca, los Quraysh, al ver que se les caía el negocio del templo, ¿les suena? ¿Les suena lo del negocio del templo? ¿Recuerdan a Jesús? Antes hemos hablado de violencia. Con el cíngulo dándole a los mercaderes una escena violenta. Cuando los Quraysh vieron que se les desmontaba el negocio de la capa, donde todas las tribus que iban a comerciar a la Meca dejaban a sus ídolos y pagaban, etc., empezaron a perseguir, porque claro, Muhammad dice que todo eso fuera, que solo hay un Dios. Empezaron a perseguir a los primeros seguidores del profeta Muhammad. Y ante la muerte y la tortura que se estaba produciendo en sus amigos, Muhammad lo que hace es decirles: tenéis que iros fuera. Tenéis que iros a Abisinia. ¿Abisinia por qué? Porque en Abisinia hay un rey cristiano que es un hombre justo que os va a proteger. Y estos mecanos, esos Quraysh, estos primeros musulmanes, huyen a Abisinia y allí, hasta allí son perseguidos por los de la Meca, que quieren llevárselos como, para dar una lección, que quieren llevárselos como esclavos y matarlos allí en la Meca. Cuando los Quraysh le dicen a Negus, al rey de Abisinia, rey cristiano, que estos individuos desprecian tu religión, el rey cristiano dijo: todo os lo permito menos que le faltéis a los míos. Y dijo: a ver, contadme vosotros, ¿quién decís que es Jesús? Y entonces un primo de Muhammad narra lo que les he dicho antes. Jesús, un ángel de Dios, se acercó a María, le dijo: vas a concebir por obra y gracia de Dios al Mesías, vas a ser la madre del enviado, etc. Cuando él cuenta eso, ¿cómo lo cuenta? Dice la historia que Negus, el rey cristiano, que tenía su báculo de rey, pintó una raya en el suelo fina y dijo: realmente lo que nos separa a vosotros de nosotros y a nosotros de vosotros no es más ancho que esta raya. Así que podéis quedaros en Abisinia a celebrar vuestra fe. Y fueron protegidos por un rey cristiano. Por lo tanto, estos son algunos ejemplos. Podemos encontrar en nuestras historias, desde luego, momentos para olvidar, momentos de violencia.
pero podemos encontrar en nuestras historias y en el texto revelado a cada cual, según lo experimente, elementos que nos van a posibilitar vivir juntos. Porque ninguno de los hechos religiosos que conocemos, al menos los que yo conozco, ningún hecho religioso está hecho para que el hombre sufra. Es una invitación a la felicidad, a la creación de un mundo más justo. Y también tienen esa perspectiva los musulmanes. De ahí que necesitamos convertirnos todos, en lo que diría Francisco de Asís, en instrumentos de la paz. Y es por ello que cada uno desde nuestra responsabilidad, desde la humildad del sitio que ocupemos, podemos servir al resto de la sociedad para, sin ingenuidades, ojo, romper los prejuicios que impiden que nos conformemos como sociedad, como una sociedad integrada. Para terminar esta referencia al hecho religioso, y ya les dejo a ustedes preguntar. Miren, somos de una tierra en la que nació y creció una persona muy importante dentro de la corriente sufí del mundo musulmán. Ibn Arabi, ¿lo conocen? Es murciano, nacido en una esquina de lo que hoy es la catedral, según él cuenta, es un individuo muy importante dentro de esta corriente. Por cierto, su cuerpo está enterrado en Damasco, en Siria, y hasta el comienzo de la guerra, todos los días visitaban cientos de personas la tumba de Ibn Arabi, un murciano universal. Y aunque nunca consigo acordarme de memoria de este texto, con esta referencia, quiero terminar. Porque también me recuerda a muchos autores cristianos. Ibn Arabi viene a decir lo siguiente: porque soy musulmán, puedo sentirme monje en el monasterio, rabino en la sinagoga, ídolo en la Kaaba y gacela en el desierto. Es un texto que nos invita a que porque somos creyentes, porque tenemos la fe que tenemos, podemos sentirnos hermanos del resto de la humanidad, sentirnos encajados en una creación donde todos contamos, donde todos somos importantes. Y es desde esta perspectiva, por lo que les digo, que el hecho religioso no es la causa de este problema, de este gravísimo problema. Y por lo que subrayo lo que les decía antes, los hechos religiosos, no solo el musulmán, los hechos religiosos nos van a servir como recurso útil para poder combatir esta ideología. Y en este sentido merece la pena y les recomiendo que sigan atentamente las novedades de nuestro queridísimo Francisco. El Papa, este Papa, ha abierto muchas puertas, muchas más de las que a veces percibimos. Recuerdo el otro día la frase de una familia musulmana con niños que han sido acogidos gracias a Francisco. Francisco sintoniza con el mundo, con la gente sencilla, que está diciendo tenemos que dar una respuesta humanitaria a esa gente que huye de los cortacabezas, que huye de la guerra. Decía este matrimonio que Francisco les había ayudado más que todos los líderes musulmanes juntos. Y es cierto, Francisco es ejemplo en este momento, incluso para los líderes musulmanes del mundo. Y es alguien que está facilitando mucho la relación entre estas diferentes religiones. Así pues, creo que me he ceñido a un tiempo razonable.
hemos hecho un recorrido breve, histórico sobre este fenómeno terrorista, hemos hecho un análisis de situación y hemos hablado de la segunda parte del título de la conferencia, derecho religioso. Insisto, no como causante del problema y sí como algo que nos ayudará a construir un mundo mejor. Muchas gracias. Quedo a vuestra disposición. Bien, no me funciona el micrófono, Julio, si me puedes acercar. Sí, vale, estupendo. Me muevo yo. Si os parece, levantáis la mano quien quiera hacer alguna pregunta o alguna sugerencia, compartir algo de lo que hemos escuchado. Sí. Ya. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, me ha encantado ha sido preciosa, ¿no? Muchas gracias. Yo más que preguntar es que precisamente anoche vieron en una cadena de televisión un reportaje sobre el Daesh. Anoche. Y entonces... La segunda cadena, las esclavas del Daesh. Efectivamente, bueno, entonces si lo sabe... Bueno, a mí me impresionó porque, bueno, el testimonio de estas chicas, cómo pudieron escapar de sus verdugos, las atrocidades que le hicieron y que están haciendo, y una de ellas hasta ha estado en el Parlamento Europeo, se ha entrevistado con primeros ministros de países de Europa, y es lo que he comentado, vamos, que es que no saben porque es espantoso lo que está ocurriendo, de llegar, matar hombres, a las mujeres, hacerlas esclavas sexuales, o sea... No sabe el mundo, Europa, reaccionar ante esas barbaridades. Sí lo sabe, claro que lo sabe. Y les puedo asegurar, y cualquiera que esté aquí y sea militar lo sabe, el Daesh no es ninguna potencia militar. El Daesh no tiene aviación, el Daesh no tiene satélites, el Daesh no tiene drones. El Daesh, la artillería que tiene no es de larga distancia. Por lo tanto, el mundo, incluso bélicamente, no siendo esa la solución, pero a lo mejor sí siendo un recurso, el mundo podría haber acabado con esta atrocidad. Se está limitando a tirar bombas desde los aviones. Ayer comentaba un buen amigo, Pedro Baños, un coronel que ha estado en el Eurocuerpo, en inteligencia y contrainteligencia del Eurocuerpo, me decía que no se habían producido menos de 50.000 misiones aéreas de ejércitos tan potentes como Estados Unidos, Francia, Alemania, Rusia. Sin embargo, no estamos pudiendo acabar con un fenómeno como este que secuestra a chicas, que las esclaviza, que las viola sistemáticamente, que además despliega una actividad de captación en Internet tan siniestra que hace que chicas que ni siquiera están vinculadas al hecho religioso se enamoran de los perfiles, porque claro, la adolescencia es una época de imbéciles. Lamentablemente, todos pasamos por ahí, yo el primero. Y se enamoran de un chico muy guapo, que es un mujahidín, que les ofrece, que les promete. Y hay chicas de Austria, estoy pensando en el caso de varias chicas, y de Suecia también, y de Dinamarca, fíjense, ¿qué pintará una chica de Dinamarca? Que se han ido allí. Y cuando han llegado allí, el mujahidín con los pelos al viento y tal, yo no podría ser mujahidín, está claro, pero el mujahidín pues es un señor panzón de 60 años. No es un mujahidín, es un violador. Y hemos conocido esos testimonios, entre otros, estas chicas eran yazidíes, concretamente, pero hemos conocido chicas occidentales que, después de haber sido embarazadas, se les presta menos atención en los campamentos donde se produce la explotación sexual. Y como les presta menos atención porque ya están embarazadas, van a traer al mundo un nuevo mujahidín, aprovecharon para escaparse y llegar a Túnez. Y los testimonios de esas chicas rompen el corazón de cualquiera. Violadas en una semana por más de 150 hombres.
Esa es la realidad del Daesh. Frente a estos individuos, los aseguro, frente a este actor del fenómeno del terrorismo yihadista, caben pocas negociaciones. Porque esta gente no quiere negociar. Esta gente quiere esto. Mire, uno de los primeros chicos con los que yo hablé en Siria, de los que habían ido a Siria, se llamaba Mohamed Hamadouch. Lo habrán visto en la tele, incluso a mí me habrán podido ver en la tele hablando de este individuo. Coquito Castillejos. Era de Castillejos, un pueblecito al lado de Ceuta. Este llegó a Siria y yo empecé a interesarme por él a raíz de que le corta la cabeza a 5 soldados jóvenes que habían caído en sus manos. Mohamed Hamadouch, Coquito Castillejos, es un individuo que si le das un guantazo está dando vueltas una semana. Sin embargo, allí desplegó una conducta criminal verdaderamente atroz. Consiguió convencer a una chica española de Ceuta, Asia, se llama Asia, la consiguió convencer además con engaño, diciéndole que su hermano, porque el hermano de Asia había viajado a Siria, que había muerto en el asalto a una prisión, a Abu Ghraib. En fin, le contó una mentira. En realidad ese chico está detenido por la policía en Turquía y están negociando traérselo para acá extraditado. Pues bien, la convenció hasta el extremo de que la chica dijo que quería casarse con él y no se conocían. Entonces se casaron por poderes. Todo esto me lo contaba a mí el propio terrorista. O sea, no es que yo he ido averiguando, no, en una conversación con el terrorista me lo cuenta. Entonces la convence, se casa con ella por poderes. La chica con 18 años, recién cumplidos, hace una operación de engaño, cruza a Marruecos con su pasaporte, se va a Turquía, cruza a Siria, se instala en un campamento con Coquito Castillejos, con Mohamed Hamadouch, y tienen un hijo, el primer niño español nacido bajo la autoridad del califato. Mohamed Hamadouch ha muerto en un asalto, con un bombardeo, y murió hace muy poco tiempo. Y esta chica está allí. ¿Se imaginan la vida de esa chica? ¿Y la vida de esa criatura? ¿Cuál va a ser? Este es el mundo del Daesh. Eso que usted vio anoche, dulcificado por una buena realización periodística, todo hay que decirlo, no recurrieron al morbo. Por fin, ya la historia bastante sal y pimienta tiene como para recurrir al morbo, ¿no? Pero esta es la realidad frente a la que se enfrenta el mundo. Esta es la realidad. Y contra estos individuos, insisto, caben pocos buenismos. Sí, alguna pregunta más. Te puedes mover, que lo teníamos anulado para que no se acoplara. ¿Algún comentario? ¿Alguien quiere decir algo? Anímense. Sigue siendo gratis todavía. Dentro de media hora ya sí, por allí al fondo. Lupe, voy para allá. Yo lo que quería preguntar... Hola, Lupe, ¿no? Hola, sí, yo soy Lupe. Yo creo, estoy de acuerdo con eso de que nosotros, lo que está dando lugar a todo esto es una pérdida de valores. Pero no solamente creo en nuestra sociedad occidental. Tengo la sensación de que esto también pasa en el mundo musulmán, o la transmisión no ha sabido hacerse bien desde el hecho religioso, como está diciendo, ni ellos a sus hijos, a sus descendientes, ni nosotros a los nuestros. Lo estamos interpretando mal todos y llega un momento en que los jóvenes, porque casi todo esto se mueve en gente muy joven, fácilmente manipulables, están así porque no están asidos a ningún valor, tanto en ese mundo o en el mundo musulmán como el cristiano nuestro o de nuestra herencia cristiana. Así es. ¿Sabes qué pasa? Que el hecho religioso, la manipulación de ese hecho religioso en contextos de incultura, es una puerta rápidamente abierta hacia el fanatismo. El fanatismo no excluye la inteligencia. Y cuando un fanático
de forma inteligente se desenvuelve en una conducta criminal, lo que tenemos es un sociópata en marcha. Y muchas de las conductas que despliegan estos individuos allí son las propias de un sociópata. Esos degollamientos, esas decapitaciones, esas torturas salvajes. Este mismo chico que decía antes, Mohamed Hamadouch, aplicó una sentencia sumarísima a 2 críos de 14 años que habían robado pan en el contexto de la guerra. Vamos, tenían más hambre que nada. Y esos 2 críos, pronunció allí una fatwa un tanto extraña, los arrodilló y le pegó un tiro en la nuca a cada uno y los mató. Y ese mismo día, a otro chico que había hecho cualquier otra cosa, le cortó la cabeza delante de unos niños que estaban rodeándolo y le tiró la cabeza para que jugaran con ella. No hay nada de religioso en eso. No hay nada en el Corán que permita eso. No hay nada, ninguna posibilidad de justificación religiosa. En ese chico no hay ningún valor al que anclarse, no se ha anclado a ningún valor. Ha sido fruto de la manipulación. De la manipulación realizada por individuos que no son 4 imbéciles fumaos con Kalashnikov. Estos individuos que han organizado este cotarro saben de filosofía, saben de teología, saben de semiótica, saben de comunicación, por lo tanto, saben de estrategia militar y saben de táctica. Los generadores de este fenómeno son todo esto que les acabo de decir. Y Mohamed Hamadouch, Coquito Castillejos, es mano de obra barata. Es un individuo al que ellos fanatizan y lo ponen en marcha en disposición de matar. ¿De acuerdo? Pero no nos olvidemos, los individuos que dirigen todo esto, esta fenomenología criminal, son individuos que saben lo que están haciendo. Les pondré un ejemplo. Seguro que han ustedes oído Raqqa. Están en Raqqa. Raqqa es la capital del Estado Islámico. Raqqa. Pasa que la gente, pues claro, no tiene por qué saber todo esto, ¿no? Porque no somos aquí computadoras. Raqqa es el sitio donde nace la división del mundo musulmán en chiitas y sunitas. Ahí es donde se produce el enfrentamiento violento que divide al mundo musulmán en 2 bloques, los chiíes y los de la Shia y los sunís, ¿de acuerdo? Pues ese sitio donde se produjo eso fue en Raqqa. Cuando el líder del califato decide poner la capital del califato en Raqqa, sabe exactamente lo que está haciendo, porque tiene una profundidad, tiene una dimensión, un significado especial. En Occidente nadie sabe ni lo que fue Raqqa, ni le importa un pepino. Y fruto de nuestro desconocimiento y de no querer saber estas cosas, pues conlleva el que no seamos también eficaces en la lucha contra estos individuos. Perdón que yo me enrollo enseguida con todo, ¿eh? Sí, la última pregunta, porque estamos muy a gusto, pero hay que reconocer que los asientos son lo que son. Y los culos están, pero estamos muy a gusto, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches. Primero, muchísimas gracias por la conferencia. Ha sido De nada, encantado. Entonces, hablamos de integración. Y yo creo que la integración es dificilísima. Por ejemplo, aquí en Cartagena. Vamos a ver. Que estén las mujeres vestidas como visten, que cada vez se ven más mujeres vestidas de negro, ¿sabes lo que le digo? Entonces, yo no sé si hoy en el periódico o ayer leí que un emigrante, ¿cómo se llama esto? Uno de los sirios, ¿cómo se dice? ¿Un refugiado? Un refugiado sirio ha sido cogido en Madrid o no sé dónde, cobrando las subvenciones y era un terrorista. Entonces, es que no hay quien entienda eso. ¿Se están aprovechando? ¿No? Pues mire, en realidad el detenido este que usted ha mencionado no es un refugiado sirio. Es alguien que se hace pasar por refugiado. Pero no es un refugiado, claro.
Mire, dirigir una mirada criminalizadora hacia los refugiados, poner el énfasis, cuando miremos el tema de los refugiados, poner el énfasis en la posibilidad de que en medio de 1.600.000 personas se cuelen 100 yihadistas, es de una injusticia total. Es injusto. Porque esa gente huye de una guerra verdaderamente terrible. Huye de estos que cortan cabezas. Huyen de estos que violan a las chicas. Huyen de todo eso. Huyen de todo eso. Es evidente. Claro que hay un riesgo de que entre 1.600.000 personas o 2 millones casi de personas se infiltre algún yihadista. Tenemos ese riesgo. Pero nos podemos permitir, como sociedad, el dar la espalda a una urgencia humanitaria de 2 millones de personas con niños, incluidos niños. ¿Podemos permitirnos moralmente dar la espalda a esa realidad? Si ponemos las fotos de los convoyes de trenes repletos con la gente enracimada que estamos viendo en estos meses, si la ponemos en blanco y negro, ¿saben a qué foto se parece? ¿Verdad que sí? ¿A qué no hace falta que se lo diga? Y como sociedad, la sociedad europea que permitió, que fue cómplice con el silencio, que miró para otro lado cuando la cuestión judía, ¿usted cree que la humanidad puede permitirse eso? ¿Otra vez? ¿En Europa? Yo creo que no. Evidentemente, hemos de desplegar todas nuestras capacidades policiales para localizar a cualquier terrorista que se infiltre. Pero ya le adelanto yo una cosa. Los terroristas que han atentado en París a lo largo de 2015, los que han atentado en Bruselas, iban y venían y no como refugiados. Volaban en aviones y con pasaporte francés y belga. ¿Por qué? Porque son franceses y belgas. Y además también le digo que, salvo operativos muy concretos para atentados muy concretos, el Daesh quiere y necesita a los mujahidines allí, porque se les está sacudiendo duro. Y aprovecho para decirles una novedad, 2 novedades. Como también soy periodista, tal como ha contado Kini, no me puedo despedir sin dar noticias. Terribles, pero quiero decírselas. Miren, a veces tenemos la sensación de que como han atentado en París, porque tú has mencionado esto y quiero... Es un fenómeno global, pero es cercano. ¿En realidad es así? Pues sí. A veces tenemos la sensación de que lo global es algo que afecta al mundo, pero no a nosotros. Hace 4 días, el Daesh ha sacado su revista en francés. El Daesh publica varias revistas. En inglés, David. En francés, Dar al-Islam. Publica una en ruso que no me atrevo ni a pronunciar y otra en alemán que todavía me costaría más pronunciarlo. Pero saca revistas. Un grupo terrorista que edita revistas, por cierto, muy bien hechas gráficamente. Y Dar al-Islam, la revista en francés, dice que los siguientes objetivos a atacar serán Roma, Francia, ya no cita París, dice Francia, dice Roma como ciudad, no habla de Italia. Habla de Francia y habla de Al-Ándalus, de España y Portugal. Recordemos que el Al-Ándalus era toda la península ibérica, prácticamente toda, ¿de acuerdo? Esa es una cuestión que responde a la pregunta inicial que tú planteabas. Es un fenómeno global, pero nos toca de cerca, tanto como lo que les acabo de decir. Y la segunda cuestión es que en España, y esto quiero subrayarlo con intensidad, que en España estamos en buenas manos. La gente que se ocupa de nuestra seguridad es gente muy profesional. Policía Nacional, la Guardia Civil, el Centro Nacional de Inteligencia y los ejércitos. Son gente verdaderamente profesional. Y en el ámbito de la lucha antiterrorista,
España, desgraciadamente, ha tenido mucha experiencia con un fenómeno del terrorismo que no tiene nada que ver con este, pero que sí ha introducido una serie de dinámicas de trabajo que le hace tener a este país nuestro, por desgracia, tener una gran experiencia. En los últimos años, la policía española, singularmente la Policía Nacional, ha evitado al menos 4 atentados después del 2004. Uno en Barcelona. Intentaron volar el metro de Barcelona. Fueron detenidos. Otro en Madrid. Uno que estaba en ciernes y que se refería posiblemente también a Madrid, a una ciudad del entorno o la propia Madrid. Y otra creo que era Córdoba. O sea, se han evitado varios atentados. Estamos en buenas manos. Sintámonos en buenas manos. O sea, no podemos vivir con miedo. Sí, conscientes de la amenaza, pero no podemos vivir con miedo, porque si vivimos con miedo, ellos ganan. Nosotros no tenemos por qué vivir con miedo. Estamos en buenas manos. Y créanme que conozco a muchas de las personas que se dejan la piel cada día en el trabajo de la lucha antiterrorista para decirles que lo viven con pasión. Son conscientes de que enfrentan una amenaza verdaderamente terrible. Y son conscientes, estos paisanos nuestros, los policías, son conscientes de la responsabilidad que cae sobre ellos. Esto no quiere decir que tengamos la seguridad al 100%, ¿verdad? Son conscientes de eso. La seguridad al 100% no existe. Pero de verdad les puedo asegurar que podemos sentirnos como ciudadanos en buenas manos. Ya está. Bien, muchísimas gracias, Gerasi. Muchas gracias y gracias de nuevo a José María por tu fantástica conferencia. Habéis visto que es no solamente inteligente, sino tremendamente pedagogo. Por eso, a partir de ahora, fijaos, porque los tenemos casi con mucha frecuencia en las televisiones y en todos los medios de comunicación. Y permitidme que le diga una cosa, que lo he pensado en varios momentos de la conferencia. Gracias por poner todo esto al servicio de este momento histórico tan complicado y por arriesgar tu pellejo, que en el fondo también estás dando mucho la cara pues ante una gente que en cualquier momento no sabemos, un poco especial. Gracias por jugarte el pellejo por este momento histórico que nos está tocando vivir. Gracias. Buenas noches.